El síndrome de la malabsorción, al ser tan complejo en su conformación debido a que compromete diferentes patologías, es importante en esta clase establecer antes de iniciarla los objetivos que pretendemos alcanzar. En primer lugar, comprender la importancia del síndrome de malabsorción desde el punto de vista sanitario. Reconocer cuáles son las patologías que pueden acompañarse de este síndrome, conocer el impacto sistémico que ocasiona la malabsorción y describir cuáles son las patologías más prevalentes en nuestro medio que se acompañan de malabsorción habitualmente. Conceptualmente, es muy útil separar el término maldigestión del malabsorción. Se entiende por maldigestión la hidrólisis defectuosa de nutrientes, en cambio, la malabsorción como la alteración de la absorción mucosa de estos nutrientes. Aunque esta distinción puede ser útil en el ámbito fisiopatológico, la presentación y manifestaciones clínicas son parecidas. El cuadro clínico clásico de malabsorción, es decir, aquel paciente con deposiciones abundantes, pastosas, espumosas, con cuadro de desnutrición y distensión abdominal, hoy en día es muy poco frecuente. Actualmente lo encontramos antes del diagnóstico diferencial un cuadro de diarrea crónico-acuosa o síntomas gastrointestinales muy inespecíficos. Algunos pacientes pueden referir pérdida de peso, otros pueden consultar por anemia o alguna alteración en el laboratorio, pero no necesariamente con los síntomas específicos a los cuales estamos habituados a escuchar. La malabsorción, como tiene relación con el déficit de absorción de algunos nutrientes, el cuadro clínico puede ser muy variable y tener o no tener diarrea o déficit, por ejemplo, de micro o macronutrientes. En esta diapositiva podemos diferenciar claramente lo que manifestaba con relación al cuadro clásico previamente. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente anciano, caquéctico, con diagnóstico de enfermedad celíaca, que luego de iniciar una dieta libre de gluten empieza a recuperar su peso y su masa muscular. Hay un estudio diagnóstico, de los cuales vamos a desarrollar en detalle a posteriori, que es el famoso test de Van de Kammer, aquel test donde se recolectaban todas las heces de los pacientes. Después de 72 horas se pesaban y se evaluaba la cantidad de grasa que presentan estas deposiciones. Este es un test que ha entrado en desuso, habida cuenta que es difícil la recolección de todos estos días y bastante engorroso por la dieta que debe hacer el paciente, la cuantificación y después posteriormente el informe de dicho estudio. Pero si ustedes pueden observar más allá de eso las características de esas heces, claramente son heces de color más claro, que flotan y de gran cuantía. Es interesante ver en esta diapositiva cómo a partir de las manifestaciones dentales podemos hablar de algún tipo de malabsorción. En esta diapositiva, que está publicada por la Asociación Canadiense de Enfermedad Celíaca, observamos algunas de las alteraciones de la boca. Por ejemplo, las úlceras aftoides, que si bien sabemos que son multifactoriales y muchas veces la etiología no puede ser reconocida, está también habituada a los déficits nutricionales por hipovitaminosis. Así como también la queilitis, que es aquella fisura que se produce en las comisuras labiales, donde los pacientes refieren que son de maneras reiteradas y muy dolorosas. En el esmalte dentario podemos ver estas, por ejemplo, surcos que atraviesan el esmalte dentario con cambios en la coloración, hiperpigmentación o manchas café con leche que se encuentran a nivel del esmalte. Un dato muy interesante a tener en cuenta, ya que la boca muchas veces no la asociamos con déficit de vitamina, es por eso que y es bastante frecuente que los pacientes lo puedan referir, sobre todo por el dolor que pueden generar las úlceras aftoides a nivel del carrillo o de la mucosa oral. En este cuadro, de manera más ordenada, podemos encontrar algunos déficits de vitaminas asociados a algunas lesiones a nivel de la piel, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la parte dermatológica. Y fíjense cómo el déficit de vitamina B12 y ácido fólico aparece lo que mencionábamos en la diapositiva anterior, las alteraciones mucosas como la queilitis angular, la glositis o las aftas orales. El déficit de niacina puede generar inclusive hasta pelagra y bueno, déficit de vitamina K y vitamina C, diátesis hemorrágica.
El calcio, dermatitis eczematosas e hiperpigmentación de la piel. En el caso del hierro podemos encontrar xerodermias, atrofias cutáneas, palidez, prurito y bueno, bastantes entidades que pueden generar déficit de malabsorción con manifestaciones dermatológicas. Además de ver en esta diapositiva un ejemplo de la famosa queilitis angular, vamos a encontrar una entidad dermatológica que se asocia a la enfermedad celíaca o no, que es la dermatitis herpetiforme. Es una patología inmunomediada por depósitos de IgA que generalmente presentan ampollas con distribución en dorso, codos, miembros inferiores, muy pruriginosas, que mejoran retirando el gluten de la dieta. Este paciente, por ejemplo, que se visualiza en la primera diapositiva, en el extremo superior derecho, observamos que no tiene aún tratamiento y se ve la disposición típica de la dermatitis herpetiforme. Es importante aclarar que la dermatitis herpetiforme puede existir con o sin enfermedad celíaca. Si bien ambas entidades mejoran con el mismo tratamiento y son inmunomediadas y se asocian al depósito de IgA, no necesariamente tiene que haber una lesión intestinal para que se presente la dermatitis herpetiforme. No podemos dejar de incluir el metabolismo óseo, claramente por el déficit de absorción de calcio o la incapacidad para metabolizar la vitamina D. Los pacientes pueden referir osteopenia y osteoporosis. Fíjense cómo hay un déficit del periósteo y un aumento del trabeculado óseo una vez que el paciente, cuando hace la dieta y cuando deja de hacer una dieta libre de gluten, se ha visto que el trabeculado aumenta. Los pacientes celíacos, por ejemplo, y voy a hablar mucho de la enfermedad celíaca porque es muy prevalente en nuestro medio y tenemos que tenerla en cuenta, tienen un riesgo relativo de fractura incrementado en un 43% aproximadamente. A tener en cuenta que si los pacientes, además de ser celíacas, son mujeres posmenopáusicas, este riesgo aumenta mucho más. Dentro del metabolismo óseo y en los pacientes con enfermedad celíaca, siempre es recomendable tener un estudio densitométrico para saber cuáles son las características óseas de estos pacientes antes de iniciar el tratamiento, por ejemplo, con una dieta libre de gluten. Los trastornos ginecobstétricos no son ajenos al síndrome de malabsorción. Muchas pacientes jóvenes pueden referir, por ejemplo, amenorreas, pueden referir menarcas tardías, son pacientes que han presentado su primera menstruación entre los 14, 15, 16 años, o por ejemplo, menopausia precoz, refieren infertilidad, abortos espontáneos recurrentes y partos prematuros. Estas pacientes suelen pasar por diferentes tratamientos de fertilidad y diferentes evaluaciones previas sin arribarse a un diagnóstico que puede tener que ver con una patología de tipo malabsortivo. Una de las formas más frecuentes del síndrome de malabsorción, una forma de presentación, suele ser la anemia y el déficit de hierro. Es un motivo muy frecuente de derivación a gastroenterología para establecer si uno de los lugares donde se pierde el hierro o se deja de absorber el hierro es el aparato digestivo. Es de importancia conocer la fisiología del tubo digestivo para saber qué cantidad de líquidos son producidos habitualmente y cuánto de estos líquidos son a su vez absorbidos. Por supuesto, me refiero a todas las sustancias o secreciones que se producen de manera fisiológica y habitual. A eso habría que agregarle lo que los pacientes ingieren habitualmente. También cada uno de los micro y macronutrientes tienen un lugar particular de absorción. Por ejemplo, el hierro, el calcio y el magnesio, absorbidos entre el estómago y el duodeno, son algunos de los nutrientes importantes por lo que hablábamos antes con relación a la anemia ferropénica, por ejemplo. El yeyuno y el ilion tienen la capacidad de absorber y de metabolizar la glucosa, galactosa y fructosa. También va a ser un tópico que vamos a tratar en esta clase. Y el colon, por ejemplo, el sodio, el potasio,
la desintegración o la producción que generan las bacterias a partir de la vitamina K en el colon, y la absorción, por supuesto, que hace el colon del líquido habitualmente. Es por eso que la fisiología siempre la tenemos que tener en cuenta para así categorizar la cantidad de líquido o secreción que nuestro paciente está perdiendo por día. Como ya conocemos cuál es la fisiología natural del colon, ahora podemos hablar, o por lo menos tratar de inferir, cuál es la localización de la diarrea que está refiriendo el paciente. Generalmente las deposiciones que corresponden al intestino delgado son heces voluminosas, líquidas o pastosas. Las refieren como brillantes y pueden acompañarse de un dolor cólico periumbilical. Las deposiciones del colon en general son deposiciones semilíquidas o líquidas. Algunas pueden estar acompañadas con sangre, moco, pus. Los pacientes refieren urgencia evacuatoria o tenesmo rectal y a veces puede estar acompañado de dolor hipogástrico que se puede irradiar o no al dorso. Como las entidades son múltiples dentro de la mala absorción, es importante también, ya que conocemos la fisiología, la fisiopatología y algunas de las características de la clínica del paciente, establecer en qué momento de la digestión se produce cada una de las entidades. Y para eso, habitualmente la literatura lo divide en lo que se refiere a la fase luminal, o sea, la fase de luz intestinal, donde generalmente hay disminución de la disponibilidad de los nutrientes, o hay alteración de la hidrólisis de los nutrientes, o una alteración en la solubilización de las grasas, la fase mucosa, que generalmente se da por pérdidas extensas de la mucosa. Ahí tenemos a la celiaquía o la enfermedad de Crohn, la enteritis por radiación, causas infecciosas como la enfermedad de Whipple. Son algunas entidades que pueden dar daño mucoso y generar estas patologías. La alteración de los enterocitos. Bueno, la alteración de los enterocitos puede generar un déficit, por ejemplo, de hidrolasas. Lactasa, sacarasa, isomaltasa o tralasa son algunas de las enzimas que se pierden y por ende hay patología malabsortiva a nivel de la fase mucosa. La fase de transporte es otra de las fases que se categoriza la malabsorción o la mala digestión, y ahí, bueno, algunos de los ejemplos podemos hablar de la insuficiencia vascular, las obstrucciones linfáticas, por ejemplo las linfagiectasias intestinales pueden generar, o las radiaciones, que son patologías no poco frecuentes, que pueden favorecer patología de mala absorción por alteración a nivel de la fase de transporte. Seguimos conociendo la fisiología del hígado y del colon y hablamos de la importante superficie de absorción intestinal, la cual equivale aproximadamente a 250 a 300 metros de absorción, con aquellas vellosidades intestinales que favorecen el paso de los micronutrientes o macronutrientes a la circulación sistémica. Es importante que los pacientes que se presenten con diarrea crónica, de acuerdo al mecanismo fisiopatológico que los presenta, podamos relacionar a esta si la diarrea es de tipo inflamatoria, osmótica, secretoria o general, o puede ser producida por una alteración de la motilidad. Fue a partir de lo que hablábamos en la diapositiva anterior, poder ordenar las patologías de acuerdo a las fases donde se produce la alteración. ¿Cuáles son los pacientes que nos pueden hacer sospechar en una consulta que tienen una diarrea crónica pero indicativa de organicidad, no de funcionalidad? Por ejemplo, aquel paciente que refiere presencia de sangre en las heces o que aparece con fiebre, que tiene una pérdida reciente de peso, con alteración del hábito evacuatorio, generalmente cuando aparecen en edades avanzadas, mayores de 40 años, ya que sabemos que los trastornos funcionales son más frecuentes en personas más jóvenes, sobre todo mujeres. Si el paciente refiere una historia familiar de cáncer, pólipos colorectales, enfermedades de tipo polipósica familiares, diarrea nocturna, el paciente que refiere que se despierta por la noche motivado por la diarrea con dolor abdominal, diarrea que persiste tras el ayuno, heces muy abundantes o esteatorreicas, por ejemplo, estamos hablando de un volumen de heces mayores de 400 mililitros día en 24 horas, siempre y cuando podamos cuantificarlas, por supuesto, y cuando encontramos algún dato dentro de la exploración física, como hepatosplenomegalia, adenopatías, alguna masa abdominal palpable,
paciente se encuentra con alteración en la analítica, en el laboratorio, por ejemplo, anemia, macrocitosis, hipoproteinemia, hipoalbuminemia, elevación de reactantes de fase agudas como la proteína C reactiva, la eritrosedimentación o, por ejemplo, la ferritina. Cuando inicié la charla les había explicado que la forma de presentación más frecuente actualmente no es la diarrea crónica, pero en el caso de que se nos presente el paciente con diarrea crónica, tenemos que tener en cuenta algunos de los estudios o evaluaciones que podemos hacer de acuerdo a la gravedad o el compromiso de nuestro paciente dentro de la consulta. Lo más frecuente es un laboratorio general, que obviamente debe incluir un hemograma con recuento de plaquetas. Las hormonas tiroides son importantes ya que está establecido que pueden generar alteración en el ritmo evacuatorio, sobre todo diarrea. Dosificar las inmunoglobulinas, pacientes que no tengan un déficit de inmunoglobulina o una hipogamaglobulinemia. Anticuerpos antiendomicio o antitransglutaminasa complementan el estudio de la enfermedad celíaca. Detectar en un coprocultivo algún cuadro infeccioso que esté generando esta diarrea y, por ejemplo, si establecemos que el paciente presentó tratamientos antibióticos previos, sería de mucha utilidad la detección con toxina para Clostridium difficile. El coproparasitológico debe ser un estudio que podemos tener en cuenta, donde vamos a evaluar, por supuesto, la presencia de parásitos o huevos en las heces. La sangre oculta en heces muchas veces se hace para una preestadificación de pacientes que van a ser sometidos a un estudio endoscópico, sobre todo una colonoscopía. Los estudios cuantitativos de grasa fecal pueden ser la tinción de Sudán, el test de Van de Kammer o, por ejemplo, el esteatocrito, que es un estudio donde podemos ver la cantidad, podemos establecer si hay un aumento de las grasas en la materia fecal. Después tenemos estudios mucho más invasivos, que son los estudios endoscópicos o la aspiración, por ejemplo, a nivel de la segunda duodenal, en el caso de pensar en parásitos que se encuentran duodenales, en intestino, y podemos cuantificarlos. Otros estudios, bueno, la enteroscopía, los estudios de colonoscopía, de imágenes, podemos pensar en una enteroresonancia magnética, una enterotomografía, por ejemplo, o ecografías abdominopélvicas. Bueno, después vamos a hablar un poco más de esos estudios, que no son tan frecuentes a partir de una primera consulta. Pero bueno, tengamos en cuenta siempre esto, lo que hablamos en la anterior diapositiva, que era establecer que si el paciente tiene diarrea crónica, qué cosas tenemos que preguntar y a posteriori ver qué estudios van a ser más específicos de acuerdo a la valoración que hayamos hecho previamente en la consulta. Al ser tan larga la descripción anterior de la diapositiva, prefiero en esta pequeña diapo hacerle un resumen, un pantallazo de lo que podríamos pedir, por ejemplo, en una consulta. Entonces hablamos de la primera fase de estudios. Podemos pedir un laboratorio general con un hemograma completo, una eritrosedimentación, un estudio de función tiroidea, PCR, tiempo de protrombina, calcio y fósforo, un coprocultivo seriado y parasitológico, una detección de toxina Clostridium difficile, muchas veces apoyado sobre el antecedente de algún consumo de antibióticos previamente, y si estamos en una zona de alta prevalencia, solicitar una evaluación de giardiasis. Se lo puede colocar en el coproparasitológico o eventualmente pensarla a posteriori. Cuando los pacientes refieren cuadro de diarrea aguda y a posteriori se instala una alteración del ritmo evacuatorio con tendencia a la diarrea, hay que tener en cuenta el síndrome de intestino irritable postdisentería. En ese caso, generalmente es un trastorno más bien funcional, pero que persiste en el tiempo. Seguimos resumiendo los métodos diagnósticos. Es de vital importancia la determinación de anticuerpos para enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una patología muy frecuente en nuestro medio, que la voy a desarrollar a posteriori, así que debemos solicitar anticuerpos. Los estudios endoscópicos siempre deben incluir la toma de biopsias duodenales, y la colonoscopía en los pacientes con diarrea crónica deben estar completa hasta que se evalúa el ilion, o sea, hacer una ilioscopía con toma siempre de múltiples biopsias. Aunque la mucosa
sea valorada como de aspecto normal, ya que la colitis colágena o linfocítica no deja ninguna lesión macroscópica colónica y puede ser una causa de diarrea crónica. Las pruebas de aliento e hidrógeno para descartar intolerancia a la lactosa, fructosa y sorbitol son estudios que también tenemos que tener en cuenta. Hablo de una segunda fase siempre, no es que tenemos que pedir todos esos estudios cuando el paciente llega a nuestro consultorio. Tener en cuenta las técnicas de imagen. Las técnicas de imagen han ido mejorando. Entonces ahora tenemos disponibilidades, por ejemplo, de enteroresonancia, enterotomografía, la videocápsula endoscopía, que permite establecer la extensión y evaluación de procesos inflamatorios y neoplásicos, por ejemplo. Y bueno, las pruebas de función pancreática, por ejemplo, la prueba de función pancreática exócrina, que puede ser la elastasa fecal, que se determina en materia fecal. Cuando solicitamos una endoscopía digestiva alta, lo estamos pidiendo una evaluación del aparato digestivo superior, donde vamos a evaluar esófago, estómago y duodeno. En estas imágenes podemos ver duodenos de aspecto normal, con pliegues completamente conservados, sin verse ningún tipo de patrón endoscópico que nos puede hablar, por ejemplo, o nos podría inferir algún tipo de atrofia. Algunos patrones endoscópicos que podemos tener en cuenta que pueden reflejar atrofia. Quiero dejar claro que no porque uno tenga estos patrones endoscópicos habla directamente, por ejemplo, de una enfermedad celíaca. Lo que podría inferir es que se produce algún tipo de atrofia en la mucosa. Y estos patrones son la nodularidad o el patrón en mosaico. Tenemos el signo del peinado, como se ve en ese festoneado a nivel de los pliegues. También podemos tener nodularidad mucosa. Son algunos de los signos endoscópicos que podemos encontrar en el caso de atrofia duodenal. Es muy importante tomar biopsias del duodeno. ¿Por qué razón? Porque en ese caso podemos descartar un sinnúmero de entidades como están descritas en este cuadro que ustedes pueden ver y como se puede visualizar en esta diapositiva, en la imagen endoscópica, donde el paciente presenta una nodularidad múltiple en el duodeno que es compatible con una linfagiectasia intestinal que genera un déficit de absorción. Entonces, si bien las entidades que pueden presentar atrofia duodenal son variables, es fundamental la toma de biopsias para establecer cuál puede ser la causa. Me interesa desarrollar un poco la enfermedad celíaca en esta charla, ya que es un trastorno de malabsorción con bastante frecuencia en nuestro país. Ustedes pueden ver que la Argentina, según un estudio que se realizó en el año 2000, en la literatura podemos encontrar un sinnúmero de trabajos y guías con relación a la enfermedad celíaca. Les recomiendo este trabajo del doctor Rubio Tapia, que se publicó en mayo del 2013, que es de fácil acceso, donde vamos a encontrar de qué manera vamos a diagnosticar y manejar a nuestros pacientes celíacos. ¿En qué caso debemos estudiar la enfermedad celíaca? Los pacientes con familiares de primer grado con enfermedad celíaca asintomáticos, esto es una fuerte recomendación con un moderado nivel de evidencia. Pacientes con familiares de primer grado con enfermedad celíaca sintomáticos, ahí como pueden ver aumenta el nivel de evidencia y es una fuerte recomendación. Pacientes que tienen transaminasas elevadas de manera inexplicable, hepatograma alterado. Pacientes diabéticos tipo 1 con algún síntoma digestivo tienen una fuerte recomendación y un alto nivel de evidencia. ¿De qué manera estudiamos a nuestros pacientes celíacos? Los dos métodos que debemos utilizar para estudiar a la enfermedad son la presencia de anticuerpos específicos positivos y la presencia de atrofia en biopsias duodenales. La recomendación en nuestro medio es utilizar anticuerpo antitransglutaminasa IgA y el péptido diaminado de gliadina, el DGP-IgG. Si podemos utilizar en nuestra práctica la combinación de estos dos anticuerpos, evitaríamos hacer un dosaje de IgA total. En el caso de no contar con esta generación de péptidos diaminados de gliadina, quiero aclarar que los péptidos diaminados de gliadina no son las gliadinas madres, las que se empleaban antes, que por cierto están en desuso y no se recomiendan para screening poblacionales, estudios, seguimiento, diagnóstico de los pacientes.
En el caso de no contar, como les decía, con los péptidos diaminados de gliadina, podemos utilizar una IgA total, una antitransglutaminasa IgA y apoyarnos con el anticuerpo antiendomicio. El antiendomicio es un anticuerpo que es operador dependiente y es bastante costoso de evaluar. Por eso muchas veces puede tener falsos negativos o falsos positivos. Y es muy importante establecer en qué lugar se hace y cuál es el conocimiento de las personas que analizan este estudio. El segundo pilar del diagnóstico de la enfermedad celíaca es establecer el grado de atrofia que presenta el duodeno. En este caso podemos ver en las diapositivas unas vellosidades conservadas con un número de linfocitos normales y en el medio una atrofia completa donde se ve la profundización de las criptas. Ven ustedes el aumento de la celularidad en la placa correspondiente a más de 30 linfocitos por cada 100. Cuando recibimos un informe histopatológico, es importante no solamente ver la conclusión del patólogo, sino poder analizar la macroscopía, es decir, cuántas biopsias fueron obtenidas y la lectura de esa macroscopía. Es recomendable en la enfermedad celíaca o en cualquier patología que sospechemos atrofia tomar numerosas muestras. En este caso se recomienda tomar 2 muestras de bulbo duodenal, que pueden ser obtenidas de hora 9 y hora 12, y al menos 4 muestras de la segunda porción duodenal. En este caso, al ser una enfermedad con presentación parcheada, nos permite tener un mejor muestreo de la zona intestinal. Es por eso que les decía que es interesante y importante evaluar la macroscopía de cómo fueron obtenidas las biopsias. Y dentro de la microscopía se analizan la altura de las vellosidades, el incremento de linfocitos y el aumento o profundización de las criptas. En la tercera imagen podemos ver un aumento de los linfocitos intraepiteliales sin atrofia. Hoy, este aumento de linfocitos, que puede ser categorizado como MARCH 1, no se evalúa y no se cataloga como enfermedad celíaca, ya que hay muchas entidades que pueden generar esta linfocitosis sin ser una enfermedad. En este caso de la linfocitosis, algunos de los diagnósticos diferenciales pueden ser, por ejemplo, la infección por Helicobacter pylori, el sobrecrecimiento bacteriano o el consumo de antiinflamatorios, entre otras entidades. Entonces, en este cuadro resumen publicado en la World Gastroenterology Organization y en las prácticas de guías, podemos tener este algoritmo diagnóstico para la enfermedad celíaca o qué conducta tomar. En el caso de tener serología positiva con histología negativa, hay que revisar o repetir las biopsias tras 1 o 2 años y siempre seguir a este paciente. Si tenemos una serología positiva con histología positiva, podríamos confirmar el diagnóstico de enfermedad celíaca. Si la serología es negativa y la histología es positiva, hay que considerar otras causas de enteritis. Bueno, habíamos visto ya un listado bastante amplio en diapositivas anteriores de todas las patologías que pueden producir alteración duodenal. Si la serología es negativa y la histología es negativa, podemos descartar el diagnóstico. Es muy importante, ahora pasando a otras patologías, la malabsorción de azúcares. La lactosa, la fructosa y sorbitol pueden ser algunos de los déficits que generan estas intolerancias que favorecen a las diarreas de los pacientes. La Asociación Americana de Gastroenterología habla de que para hacer diagnóstico, por ejemplo, una diarrea funcional, es importante a través del test de aliento, test de hidrógeno, de aire expirado, establecer si los pacientes padecen algún tipo de déficit de malabsorción de azúcares. El test, como ustedes pueden ver, es un test muy sencillo, donde después de hacer un enjuague bucal con clorexidina, se da a ingerir agua con glucosa, lactulosa o lactosa, fructosa, dependiendo del estudio que se haya solicitado, y luego hacer una inhalación profunda que va siendo cuantificado y medido con una curva de aumento de partes por millón. En el caso de detectar algún tipo de malabsorción de diferentes azúcares, como describimos antes por el test de aire expirado, test de aliento también llamado,
para intolerancias alimentarias o sobrecrecimiento bacteriano, en ese caso la conducta terapéutica será, por ejemplo, el tratamiento dietético, que es la restricción de leche según la tolerancia. Podemos recomendarle al paciente el consumo de leche sin lactosa o otro tipo de leches, como por ejemplo de soja o arroz. Estos pacientes hay que tener en consideración que deben recibir un suplemento de calcio adecuado, y en algunos casos se recomienda la suplementación de lactasa, que viene en forma de gotas o de comprimidos y se puede administrar antes de que el paciente sepa que va a consumir algo que tenga lactosa, para su mejor digestión y mejorar la sintomatología. La malabsorción de ácidos biliares es otra interesante patología malabsortiva. Muchas de las causas que pueden producir esta malabsorción de ácidos biliares es algo muy frecuente. Los pacientes que son sometidos a una colecistectomía. Otras cirugías, como por ejemplo la resección ileal, donde sabemos que hay mayor absorción de ácidos biliares, entidades como la enfermedad de Crohn, que produce una destrucción mucosa y por ende la falta de absorción de los ácidos, o por ejemplo la ileitis autoinmune, pueden ser algunas de las causas de esta entidad. La clínica depende si es una clínica leve o en casos más graves. En los casos leves, la diarrea se presenta como una diarrea descrita como de tipo colerética. ¿Qué ocurre en esa diarrea? Hay más flujo de salidas biliares hacia el colon, se produce una diarrea acuosa y una síntesis compensatoria de ácidos biliares hace que el paciente presente la sintomatología. En los casos más graves, los pacientes pueden referir esteatorrea. Como conducta terapéutica y también a modo de diagnóstico, se puede instaurar en estos pacientes como prueba terapéutica la administración de colisteriamina. Los sobres que se presentan habitual en el mercado vienen de 4 gramos, pero con una administración de 2 gramos pre-almuerzo o pre-cena o en el desayuno eventualmente, para que estos pacientes puedan generar más absorción de los ácidos biliares y evitar la diarrea, puede ser una de las indicaciones y se puede hacer completamente como una prueba terapéutica. Otra entidad que es también muy frecuente en nuestro medio y porque es un parásito también frecuente en todo el mundo es la giardiasis. La giardiasis, producida por la Giardia de Lamblia, se transmite de manera fecal. Generalmente colonizan el intestino delgado superior y se adhieren al epitelio. Por eso, cuando hacemos un estudio con una duodenoscopía, con toma de biopsias, podemos encontrar múltiples parásitos si los buscan la anatomía patológica. El periodo de incubación desde la ingestión de los quistes hasta el inicio de los síntomas puede ser variable de 1 a 2 semanas, pero hemos visto pacientes con giardiasis de manera crónica también. ¿Cuál es la forma de diagnosticarlo? El examen microscópico de heces en 3 muestras o examen coproparasitológico seriado. También se puede hacer una biopsia duodenal o aspirado duodenal con una sondita, y si no, la detección de anticuerpos, que más que todo se utiliza esto en estudios epidemiológicos. ¿Cómo lo tratamos? La ha indicado en pacientes obviamente sintomáticos, y la medicación son los derivados nitroimidazoles, como por ejemplo el metronidazol y tinidazol, ajustado a la dosis y a la edad y peso de cada paciente. Es la insuficiencia pancreática exócrina otra de las entidades que está cada vez más estudiada, ya que el mundo del páncreas implica muchos desafíos dentro de la comunidad médica científica. Pero está claro que la insuficiencia pancreática exócrina produce la falta de absorción de diferentes alimentos por el déficit de producción de, por ejemplo, milasas, proteasas o lipasas. Y esta insuficiencia pancreática puede estar producida por una alteración propia del páncreas. Esto sería una insuficiencia pancreática de tipo primaria o de tipo secundaria en el contexto de un páncreas normal. Cuando hay una alteración pancreática, los pacientes que presentan insuficiencia pancreática exócrina pueden ser aquellos que tengan una pancreatitis crónica, una fibrosis quística, un síndrome de Schwarzman-Diamond, déficit aislado de lipasa, resección pancreática, un cuasiorco, una atrofia pancreática primaria o atrofia o lipomatosis pancreática del adulto, que son entidades menos frecuentes. Por ejemplo, la cirrosis biliar primaria, la celiaquía, el síndrome de hipersecreción gástrica, el déficit de enteroquinasas o las resecciones gástricas también pueden favorecer una insuficiencia pancreática exócrina.
Una vez que pensamos el diagnóstico de insuficiencia pancreática exócrina, nos preguntamos cuáles pueden ser los estudios con los que contamos en nuestro medio. En nuestro medio, dentro de los estudios que podemos tener, son la detección de grasas, que bueno, ese es un estudio más general, hemos hablado del estatocrito, del test de Van de Kammer, pero el dosaje de la lactasa fecal, que se hace en materia fecal, puede ser un instrumento muy efectivo para el diagnóstico de la insuficiencia pancreática exócrina. También el dosaje de hormonas pancreáticas, pero bueno, se hace con estimulación del páncreas con medicamentos y esto muchas veces no es muy accesible a todos nosotros. Una vez que tenemos el diagnóstico de insuficiencia pancreática exócrina, el manejo tiene que ser con una dieta en bajo contenido graso y la terapia de reemplazos con enzimas pancreáticas, que estarán ajustados al tipo de paciente y se indicará de acuerdo a colaciones o durante el almuerzo o la cena, y las cantidades son variables. También estos pacientes, al tener, ya sabemos, estamos hablando de un síndrome de mala absorción, déficit de vitaminas, necesitaríamos suplementarlos con vitaminas y minerales. La enfermedad de Whipple no es una entidad muy frecuente. Esto podríamos catalogarlo como las afecciones extremadamente raras. Es una infección debida a la Troferima Whipple. Afecta generalmente a los hombres de mediana edad, pero es una característica que produce aumento de las vellosidades intestinales que permiten absorber los nutrientes. Generalmente empieza de manera lenta y se puede caracterizar por dolores articulares, que es el síntoma más común e inicial. Luego, con frecuencia de varios años o más tarde, se desarrollan síntomas de infección gastrointestinal. Dolor articular, cambios de personalidad y demencia en el contexto de un paciente adulto podrían hacernos sospechar de una enfermedad de Whipple. Una de las formas de diagnosticarla es con la videoendoscopía digestiva alta, donde tomamos biopsias y evaluamos la presencia justamente de la Troferima Whipple. El tratamiento será recomendado de acuerdo a la gravedad de la infección, ya sea intravenosa o por vía oral, y se establecerán los tiempos adecuados para cada tratamiento. Es importante tener en cuenta durante la consulta médica los antecedentes de qué fármacos consumen nuestros pacientes, ya que hay una larga lista de medicamentos que pueden producir malabsorción y muchos de ellos son utilizados en la práctica habitual. Algunos podemos mencionar como por ejemplo la metformina, que puede generar diarreas crónicas en los pacientes, y una vez sustituido este medicamento los pacientes mejoran. Otros, el metotrexate, puede generar destrucción de las vellosidades intestinales, por ende va a generar cuadros o clínica de un síndrome de malabsorción. La colestiramina, el consumo de fibras, algún antiácido, el orlistat, son algunos de los fármacos que puedo mencionarles en esta charla. Algunas imágenes que ejemplifican daño estructural de la mucosa intestinal que pueden dar malabsorción. Por ejemplo, la colopatía isquémica, dependiendo la cronicidad y el nivel de afectación que tienen. Enfermedades injertos versus WEPET en pacientes trasplantados con tratamiento inmunosupresor. Las colopatías post-radioterapia. Hoy en día vemos que esto es menos frecuente, ya que las mediciones de radioterapia son mucho más precisas y evitan grandes complicaciones o quemaduras extensas en el aparato digestivo. Acá tenemos, por ejemplo, un cuadro de ileitis ulcerativa que será tratado a continuación en este módulo de enfermedades inflamatorias intestinales. Creo que es un buen momento para hablar un poco del tratamiento de las diarreas crónicas, pero es muy difícil especificar cuál es la medicación. Entonces, hablemos de lo que nos dice la literatura en cuanto a las recomendaciones terapéuticas con relación al nivel de evidencia científica y el grado de recomendación. Tratamiento específico siempre que sea posible, por ejemplo, una dieta libre sin gluten en la celiaquía, el tratamiento de metronidazol en la giardiasis, inmunosupresores en la enfermedad inflamatoria intestinal, etc. Los tratamientos empíricos, cuándo usar antidiarreicos, por ejemplo, la codeína, la loperamida y el difenoxilato, no tienen un alto nivel de evidencia ni un grado de recomendación. Tenemos el osteotride, la utilización de fibras y las soluciones de rehidratación oral. Ustedes pueden ver qué grado de nivel de evidencia o grado de recomendación nos muestra la literatura. Entonces,
¿Qué queremos decir con esto? Que siempre hay que tratar de aclarar cuál es la causa de la diarrea crónica en nuestros pacientes para poder tratarlos específicamente. Para ir repasando un poco lo que hablamos en la charla de malabsorción, voy a presentar dos casos a continuación. El primero se trata de una paciente de 59 años de edad, a quien se le diagnosticó una enfermedad de Addison en el 2011, en el contexto de debilidad generalizada, aumento de pigmentación de la piel y pérdida de peso. Y se encuentra en tratamiento con hidrotisona 10 miligramos y fludrocortisona. Además, refiere gesta 4, abortos 1, parto 3. Antecedentes familiares, una hermana celíaca. En ese contexto, en 2013, por screening, le realizan anticuerpos específicos para enfermedad celíaca, los cuales fueron positivos. Un dosaje de antitransglutaminasa 10 veces por encima del valor normal, con una inmunoglobulina total normal y un antiendomicio, en este caso IgG, que fue negativo. A la señora se le realiza una endoscopia digestiva alta, donde se toman múltiples biopsias y se informa una atrofia duodenal tipo Marsh 13. En diciembre de 2013, la paciente inicia una dieta libre de gluten estricta, con muy buena adherencia, sin evidencia de transgresiones, ni contaminación cruzada, ni trazas. Se realiza un laboratorio de control a los 3 meses de la dieta libre de gluten, donde se puede evidenciar el descenso de la antitransglutaminasa a un valor de 40 para uno previo mayor a 200. El resto del laboratorio dentro de parámetros normales. La negativización de los anticuerpos se presentó en julio del 2014, una muy buena evolución para este paciente luego de arribar al diagnóstico de enfermedad celíaca sin síntomas digestivos aparentes, simplemente el antecedente familiar de primer grado de una hermana celíaca y una patología autoinmune asociada. ¿Por qué traigo a colación este caso? Ya que cuando inicié mi charla referí que la forma de presentación más frecuente de la malabsorción no suele ser con la forma clásica y típica de la diarrea crónica. El caso 2, traigo una paciente de 30 años de edad que reside en la ciudad de Buenos Aires. Desde hace aproximadamente 2 años episodios de diarrea acuosa, generalmente post-ingesta, que se agudizan en el último mes, motivo por el cual consulta. La paciente como antecedentes presenta una colecistectomía laparoscópica por litiasis vesicular en 2015. Los estudios complementarios, es decir, los estudios que se hicieron en el primer paso o en la primera fase a esta paciente, fueron un laboratorio de rutina, el cual fue normal. Este laboratorio incluyó un hemograma, hepatograma, glucemia, velocidad de eritrosedimentación, proteína C reactiva, perfil lipídico, función renal y proteinograma electroforético. También la paciente traía un coprocultivo negativo, un coproparasitológico seriado negativo, anticuerpos para enfermedad celíaca negativos. En este caso fueron evaluados la antitransglutaminasa IgA y la DGP-IgG, un test de aire expirado con glucosa, una medición de hidrógeno que también fueron negativos y una elastasa fejal negativa. Interrogando a la paciente, se rescata como dato positivo que la diarrea aumenta de intensidad luego de los alimentos ricos en grasa y no cede con loperamida. Se decidió en ese momento realizar una prueba terapéutica con colestiramina polvo, 4 gramos, que se dividió en 2 tomas, se hicieron 2 gramos a la prealmuerzo y 2 gramos antes de la cena, con cese de la sintomatología y mejoría de la diarrea de la paciente. Es decir, que se puede aplicar en este caso, teniendo esta paciente con todos los estudios de primera fase, incluyendo algunos de segunda fase como negativos, con una prueba terapéutica, teniendo en cuenta el antecedente tan importante que la precede. Para terminar con esta presentación, sugiero algo de bibliografía que se puede consultar de fácil acceso en la web para poder abordar más en profundidad el síndrome de malabsorción. Agradezco a todos su predisposición para escuchar esta clase y a las autoridades que me convocaron a dar la misma. Muchas gracias.